Ninguno de los animes, imágenes, música que aparezcan en esta historia me pertenece. Lo único de mi propiedad es la historia, créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, comencemos. Mundo de Dragon Ball. Primera pelea entre Goku y Black. Toda la pelea sucede como en la historia original. Solo que cuando Black estaba siendo atraído por el portal, Goku le lanza un Kamehameha, haciendo que el portal se desestabilice y Black no regrese al futuro, en cambio iría a otra dimensión. Mundo High School. Esto sucede después de la pelea contra Riser. Creo que ya no necesitamos a Issei. ¿No creen, chicos?, dijo Rias. ¿Pero por qué dice eso, presidenta?, dijo Kiba. ¿A qué no hablo? Pues pensé que lo sabías, Kiba, ya que solo lo estábamos utilizando por su poder. Sí, solo lo usaba para poder liberarme de mi compromiso contra Riser. Y ahora que ya fue cancelado el matrimonio, no hay razón para seguir teniéndolo como esclavo. Creo que debemos deshacernos de él, dijo Rias. Además es muy pervertido. Y siempre está mirándome, dijo Koneko. Asia, que también se encontraba escuchando la conversación, estaba muy decepcionada de todos, y solo se quedó en silencio esperando la oportunidad para ir a advertirle a Issei de lo que planeaban. Tiempo después. Con Issei. Este se encontraba en su casa descansando, ya que había terminado con algunas heridas en su pelea contra Riser. En ese momento aparece el guante de Issei y Drive habla. ¿En verdad era necesario que sacrifiques tu brazo por ese demonio, compañero? Claro que sí, y lo volvería a hacer, incluso si tengo que dar todo mi cuerpo, dijo Issei. Recuerda que ni siquiera te agradeció, de no ser por Kiba y Asia te hubieran dejado abandonado allí, dijo Drive. Tranquilo, estoy seguro de que tuvo que ocuparse de cancelar el matrimonio y no pudo ir a verme. Estoy seguro que con esta pelea que tuve me gané el corazón de la presidenta, dijo Issei. En ese momento Asia ingresa de forma desesperada al cuarto de Issei. Issei, tenemos que irnos. La presidenta viene hacia acá. ¿Qué pasa, Asia? ¿Por qué estás tan alterada? Y sobre la presidenta, ya me esperaba que venga a agradecerme de que la liberara de su compromiso, dijo Issei. Vienen a matarte. Issei, tenemos que irnos lo más rápido posible, dijo Asia tomando de la mano a Issei y saliendo de la casa. Con Rias. Ella acababa de llegar a casa de Issei junto con Akeno, Koneko y Kiba. En ese momento se da cuenta de que Asia no estaba con ellos y que tampoco Issei se encontraba en su casa. Rápido, búsquenlos, no deben estar lejos. Parece que Asia nos traicionó y escapó junto con Issei. Con Asia e Issei. Estos se encontraban en un bosque un poco alejado de la ciudad. Ya dime, Asia, ¿cómo es que la presidenta me quiere matar si yo la liberé de su compromiso? Eso es algo ilógico, dijo Issei. Yo estaba allí cuando dijeron que te iban a matar y que solo te usó por tu poder para que la liberaras de su compromiso. Issei no podía creer lo que dijo Asia. Pero pensé que en realidad los importaba. ¿Acaso solo estaban fingiendo? ¿Acaso solo me utilizaron? Dijo Issei. En ese momento alguien habló. Vaya, parece que ya lo sabes. Y supongo que también sabes por qué estamos acá, ¿verdad? Dijo Rias, apareciendo junto con Kiba, Koneko y Akeno. Dígame que no es verdad, presidenta, dijo Issei tratando de no creer en las palabras de Asia. En ese momento Akeno habló. Pues es la verdad. Solo te usábamos para
nuestro propio beneficio. ¿Acaso pensaste que en verdad te queríamos? Parece que nos traicionaste, Asia, y por eso tú también morirás, dijo Rías. Ella no tiene nada que ver en esto. Déjenla en paz, dijo Issei. Si no te opones a nosotros, tu muerte será rápida y te aseguro que ella vivirá, dijo Rías. Issei no sabía qué hacer. Así que decidió confiar en la palabra de Rías, pero ese sería su gran error. Rías procedió a sacar las piezas del cuerpo de Issei mientras este solamente cerró los ojos, sintió un gran dolor y comenzó a sangrar por todo su cuerpo, cayó al suelo desangrándose y en ese momento escuchó un grito. Rápidamente abrió los ojos y vio a Asia en el suelo en un charco de sangre con una herida mortal en el pecho. Asia, gritó Issei. Me prometiste que no la harías daño, ¿por qué lo hiciste? Ara, parece que se me resbaló la mano, dijo Akeno. Ella nos traicionó, de todas maneras la pensaba matar, dijo Rías. No te preocupes por mí, Issei. Tú debes vivir. Te amo. Fueron las últimas palabras de Asia. Issei sintió mucha furia en ese momento que activó la armadura completa y los atacó. Drive. Compañero, si sigues así vas a morir. Tenemos que escapar. Issei. Tengo que vengarla. Muerte de Asia. Drive. No podrás hacer nada en tu estado actual, recuerda lo que te dijo esa chica, que debes sobrevivir. En ese momento Issei se tranquilizó y lanzó un ataque con todo su poder al suelo e hizo una cortina de polvo la cual lo cubrió para que pueda escapar. No puedo más, Drive. Creo que hasta acá llego yo. Issei se había alejado unos 2 kilómetros y entonces cayó al suelo sin más energía. Las heridas de lo que le habían sacado las piezas no dejaban de sangrar. Con Black. Este se encontraba caminando por el bosque, hasta que sintió un poder bastante fuerte para este mundo, ya que desde que llegó a este mundo sintió solo poderes bajos. Mientras se acercaba a la fuente de energía, sitio que estaba bajando muy rápido, se acercó y vio a un chico tirado en el suelo desangrándose. Vaya, un mortal. Déjame que acabe con tu sufrimiento, dijo Black mostrando una esfera de ki en su mano. Con Issei. Este vio a un sujeto con ropas extrañas que le estaba hablando. Y respondió. Haz lo que quieras, ya no me importa nada. Black se sorprendió ya que no esperaba esa reacción, y este no estaba rogando por su vida. Así que desapareció la esfera de ki y dijo. Pensé que rogaría por tu vida. ¿Qué fue lo que te pasó? Issei dijo. Ya no me importa nada. Todos en los que creía me traicionaron y mataron a la única persona que de verdad me amaba. Con Black. Eso es típico de los mortales. Creo que podría usarlo para obtener información sobre este nuevo mundo en el que me encuentro. Pensó. Dime, ¿no quieres vengarte? Yo te puedo curar y juntos traeremos la paz a este mundo lleno de maldad. Issei. Rápidamente se sorprendió por lo que escuchó e hizo sus últimos esfuerzos para hablar y dijo. Acepto. Black colocó sus manos en el pecho de Issei y comenzó a curar, al mismo tiempo las heridas fueron desapareciendo. Issei sintió que el dolor desaparecía y que recuperaba su energía. En sus ojos solo se podía ver odio, deseos de venganza, y entonces habló. Juro que los acabaré, Clan Remy, van a sufrir lo mismo que yo sufrí. Su muerte no será rápida, les voy a quitar todo lo